Y a partir de estas técnicas es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. ¿Y si te dijera que todo lo que sabes, todo lo que crees entender sobre lo que te rodea podría no ser más que una ilusión? ¿Y si tu mente tuviera el poder de transformar, ajustar y dar forma al mundo que percibes? Imagina que alguien encuentra una verdad tan impactante que pone en duda todo lo que creemos saber sobre la existencia. Un hombre que dedicó su vida a descifrar los misterios de la conciencia y que, justo cuando estaba cerca de compartir su mayor descubrimiento, desapareció sin dejar rastro. Esa es la historia de Jacobo Greenberg, un científico mexicano que, según muchos, se atrevió a mirar más allá del velo de la realidad. Y pagó un alto precio. Lo que Greenberg descubrió no debía haber sido revelado. Prepárate para un viaje cautivador que te llevará a lo más profundo de la mente humana y más allá, donde la ciencia y lo místico se encuentran, y donde la línea entre lo posible y lo imposible se desvanece. Así que prepárate un té y bienvenido a esta reflexión interior. Jacobo Greenberg no era un investigador cualquiera. Desde muy joven, su interés por entender la mente humana lo llevó a explorar no solo la ciencia convencional, sino también los aspectos más profundos del chamanismo mexicano. Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. A los 12 años, ya realizaba experimentos sobre telepatía. Mientras otros niños jugaban o iban al cine, él se sumergía en libros sobre parapsicología y filosofías orientales, buscando respuestas a preguntas que pocos se atrevían a plantear. Este interés lo acompañó toda su vida. Con el tiempo, lo llevó a estudiar psicología en la UNAM, donde destacó no solo por su inteligencia, sino por su perspectiva poco tradicional. Mientras sus compañeros se enfocaban en teorías clásicas, Greenberg exploraba ideas menos convencionales, leía sobre telepatía, practicaba la meditación y estudiaba textos que combinaban ciencia y misticismo. Para él, no había barreras entre lo físico y lo espiritual. Todo estaba conectado. Este viaje personal comenzó con un evento profundamente significativo, la muerte de su madre. Este hecho no solo lo marcó emocionalmente, sino que sembró en él una duda que lo acompañaría toda su vida: ¿qué es la realidad? ¿Es solo lo que percibimos o hay algo más allá, algo que nuestra mente no puede captar completamente? La muerte de mi madre me enseñó que lo que vemos como real podría ser solo una pequeña parte de lo que existe. Tras graduarse, Greenberg no se quedó en México. Su búsqueda lo llevó a la Universidad de Nueva York, donde estudió neurofisiología. Allí, exploró cómo el cerebro y la mente interactúan para crear lo que percibimos como realidad. En Nueva York, profundizó en neurociencia, estudiando cómo los impulsos eléctricos se relacionan con pensamientos, emociones y percepciones. Pero para él, esto era solo una parte del rompecabezas. Creía que detrás de los procesos biológicos había una conexión más profunda, una red que vinculaba todas las conciencias. Era un estudiante que no solo absorbía información, sino que la cuestionaba, la desafiaba y trataba de conectarla con algo más grande. Su idea sobre la conciencia como una fuerza interconectada era revolucionaria, pero difícil de aceptar en la ciencia convencional. Fue durante este tiempo que Greenberg comenzó a desarrollar lo que más tarde sería conocida como la teoría de la latice. Pero antes de hablar de ella, volvamos a México, donde Greenberg sabía que las claves para comprender la conciencia no estaban solo en los laboratorios, sino también en las tradiciones de su país. Fue entonces cuando escuchó sobre Pachita, una curandera famosa por sus cirugías psíquicas que desafiaban cualquier explicación científica. Imagina una sala oscura, llena de personas esperando su turno. En el centro, una mujer mayor con los ojos cerrados, moviendo sus manos con precisión quirúrgica, usando un cuchillo oxidado sin anestesia. A pesar de esto, los pacientes aseguraban sentirse mejor. Si piensas que suena como ciencia ficción, no estás solo. Pero para Greenberg, esto era un misterio que debía investigarse. Pachita no era una curandera común, tenía una reputación legendaria por realizar operaciones en las que supuestamente podía extraer tumores y sanar órganos sin herramientas convencionales. Greenberg, con su mente analítica, no pudo resistirse a investigar.
Lo que observó desafió todo lo que sabía sobre medicina y biología. En sus sesiones, Pachita entraba en un trance profundo, afirmando que el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, la guiaba. Lo que vi me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre el potencial humano. A partir de esa experiencia, no me atrevo a poner límites a lo que el ser humano puede lograr. En este estado, Pachita realizaba cirugías con resultados asombrosos. Para Greenberg, esto no era solo un fenómeno extraño, sino una pieza clave para entender cómo la mente podría alterar la percepción de la realidad. Greenberg documentó cómo Pachita, utilizando un sencillo cuchillo, realizaba cortes precisos en el cuerpo de sus pacientes, extrayendo tejidos y órganos que parecían dañados, para luego reinsertarlos y cerrar las heridas sin dejar cicatrices visibles. Los pacientes relataban experimentar una energía intensa que los envolvía, y muchos aseguraban sentirse completamente recuperados después de estas sesiones. Fue en esta etapa cuando comenzó a formular su conocida teoría de la red universal, de la cual te hablaré más adelante. Pero antes, ¿te has preguntado si la red universal de Greenberg podría ser la clave para descifrar la auténtica naturaleza de la realidad? Quizá fue este hallazgo lo que llevó a su misteriosa desaparición. Greenberg propuso que la mente humana tenía la capacidad de interactuar con una estructura subyacente a la existencia, a la que llamó la red universal. ¿Qué significa esto? Es probable que te lo estés preguntando. Imagina que existe una red imperceptible que conecta todas las conciencias y objetos del universo. Según Greenberg, si logramos sintonizar nuestra mente con esta red, podríamos influir directamente en la realidad, como si pudiéramos moldear la materia solo con el pensamiento. ¿Te resulta familiar? Esta idea tiene ecos de películas donde los personajes descubren que la realidad que perciben no es más que una ilusión controlada por un sistema oculto. Al igual que en esas historias, Greenberg planteaba que, al conectar nuestra mente con la red universal, podríamos superar los límites de la realidad tal como la entendemos, desdibujando las fronteras entre lo físico y lo mental. En esas películas, los protagonistas desarrollan habilidades extraordinarias al darse cuenta de que el mundo que los rodea no es tan sólido como parece. De manera similar, la teoría de Greenberg propone que al dominar esta conexión con la red, podríamos acceder a un nivel de conciencia donde la mente no solo observa la realidad, sino que también la transforma. Una escena icónica de esas historias muestra a un personaje doblando objetos con solo mirarlos, revelando que el entorno no es fijo, sino moldeable. De manera parecida, Greenberg sugería que al sintonizar nuestra percepción con esta red, podríamos alterar la realidad de formas que parecen imposibles desde nuestra perspectiva actual. En el caso de Pachita, lo que más asombraba a Greenberg era cómo sus cirugías psíquicas parecían estar vinculadas con su teoría de la sinergia. Podría ser que Pachita, en su estado de trance, estaba interactuando con el campo energético de sus pacientes, manipulando la red universal para alterar su realidad física. Lo que presencié con Pachita no se puede explicar con las herramientas de la ciencia tradicional, decía Greenberg. Sin embargo, si consideramos que la realidad es una proyección de la mente, entonces estas curaciones podrían ser el resultado de una manipulación consciente de la red por parte de Pachita. ¿Podría ser que Pachita estuviera operando bajo reglas ocultas de la existencia? Es posible. La idea sugiere que Pachita estaba trabajando en un nivel más allá de lo que la ciencia convencional puede comprender. En lugar de utilizar métodos médicos comunes, parecía estar manipulando algo más profundo, como si tuviera acceso a un campo que conecta la mente con la realidad. Si la realidad, en parte, es creada por nuestras mentes, Pachita podría haber sido capaz de transformarla a voluntad, haciendo que sus curaciones parecieran milagrosas. Es como si estuviera reescribiendo las reglas de lo que es posible, usando un poder mental que la ciencia aún no puede medir. Greenberg estaba convencido de que Pachita no era una simple sanadora, sino una experta en alterar la realidad a través de la sinergia. Mientras avanzaba en sus estudios, Greenberg llevó a cabo experimentos para comprobar la existencia de esta red y la capacidad de la mente para influir en la realidad. Uno de sus experimentos más intrigantes involucró a dos personas en habitaciones separadas, sometidas a una meditación guiada. Lo que ocurrió sorprendió a todos, las ondas cerebrales de ambos sujetos comenzaron a sincronizarse, a pesar de la distancia.
Este fenómeno sugería la existencia de una conexión profunda entre mentes a través de un campo energético invisible, algo que trasciende lo que conocemos como espacio físico. Greenberg interpretó estos resultados como evidencia de que el cerebro humano puede interactuar con otros cerebros a través de este campo, permitiendo una comunicación más allá de lo explicable por la ciencia tradicional. Para realizar estas pruebas, Greenberg construyó una cámara aislada que bloqueaba sonido, luz y ondas electromagnéticas. Allí, parejas de participantes se sentaban en silencio, sin contacto físico, para experimentar esta conexión. En muchos casos, los participantes reportaron sentir la presencia del otro sin necesidad de palabras, como si existiera una conexión directa entre sus mentes. De tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que señales externas pasaran de una cámara a la otra. En esta situación, se les invitó a mantener una conexión, a seguir percibiendo la presencia uno del otro. La persona que permaneció en la cámara original recibió estímulos mediante destellos controlados y se registró su actividad cerebral como respuesta, lo que llamamos una reacción cerebral ante un estímulo. Esta reacción cerebral es una respuesta conocida de la corteza frente a ciertos estímulos. Mientras tanto, se registraba también la actividad cerebral de la otra persona, que no fue directamente estimulada y no sabía lo que su compañero estaba experimentando. Lo que se observó fue sorprendente: cuando aparecía una reacción en la persona estimulada, en la otra también se detectaba una respuesta sincronizada con el momento en que el estímulo era presentado. Sentí como si nuestras mentes estuvieran conectadas, como si pudiera percibir los pensamientos del otro, comentó uno de los participantes. Este tipo de fenómenos abría la puerta a una nueva comprensión de la mente humana, una que podría cambiar para siempre nuestra percepción de la realidad y la conciencia. A pesar de la evidencia que presentó, Greenberg fue rápidamente señalado como un outsider de la ciencia. Sus colegas lo ridiculizaron y sus teorías fueron rechazadas por considerarlas demasiado abstractas. Las teorías de Greenberg son un intento de unir ciencia y misticismo, pero no tienen bases sólidas que las respalden, afirmaba uno de sus críticos más notorios. A pesar de estas críticas, Greenberg nunca dejó de defender sus ideas. Para él, la ciencia debía evolucionar, debía atreverse a explorar lo desconocido, incluso si eso significaba enfrentarse al escepticismo. Pero ¿y si Greenberg estaba simplemente adelantado a su tiempo? La ciencia debe ser una herramienta para investigar lo desconocido, no un límite que detenga nuestra comprensión del universo, decía en sus últimas conferencias. A pesar de todo, continuó trabajando, convencido de que estaba en el camino correcto para desentrañar los misterios de la mente y la realidad. Sus teorías, sin embargo, no surgieron de un vacío. A lo largo de su vida, Greenberg se sintió atraído por las tradiciones místicas de diversas culturas, desde el budismo tibetano hasta la teoría de campos energéticos en la India. Él veía paralelismos entre sus investigaciones científicas y estas enseñanzas milenarias. En el budismo tibetano, por ejemplo, se habla de estados de conciencia profunda que permiten influir en el mundo material. Esta idea resonaba con la teoría de Greenberg, donde la conciencia actúa como una fuerza que interactúa con la realidad. Greenberg también halló similitudes en las tradiciones chamánicas de México. Durante sus investigaciones, convivió con diversas comunidades indígenas y observó prácticas que parecían desafiar las leyes convencionales, pero que, según él, tenían una explicación en la estructura profunda de la realidad. Para estas culturas, la realidad es algo moldeable mediante rituales y estados de conciencia especiales. Para Greenberg, estas prácticas ancestrales confirmaban que la mente y la realidad están profundamente conectadas. Sus teorías establecían un puente entre la ciencia moderna y tradiciones espirituales antiguas, tratando de unir dos mundos que durante siglos han sido considerados opuestos. Este enfoque recuerda al trabajo de Carl Gustav Jung, quien también exploró la conexión entre la mente y lo espiritual, y quien, al igual que Greenberg, fue criticado en su época. Jung proponía que para alcanzar la realización personal es necesario integrar aspectos visibles e invisibles de la existencia. Del mismo modo, Greenberg buscaba una visión integral del ser humano y el universo. Con los avances actuales de la física cuántica, conceptos como el entrelazamiento cuántico y la conexión instantánea están empezando a sonar similares a lo que Greenberg propuso décadas atrás.
Hoy en día, figuras como Joe Dispenza continúan explorando cómo estos principios podrían estar vinculados al poder de la mente humana. Dispenza sugiere que al modificar nuestro estado mental, podríamos influir en nuestra realidad física, una idea que resuena con las teorías de Greenberg. Así, la ciencia moderna parece acercarse cada vez más a los misterios que Greenberg comenzó a explorar, uniendo lo antiguo y lo moderno en una visión más completa del potencial humano para moldear la realidad. Es como si la información que conecta todo viajara más rápido que la luz, desafiando lo que tradicionalmente creemos en física. Jacobo Greenberg ya hablaba de la posibilidad de que el universo estuviera interconectado de formas que apenas comenzamos a entender. Y hoy, la ciencia cuántica empieza a mostrar que estas conexiones invisibles podrían ser fundamentales para la estructura misma del cosmos. La ciencia está replanteándose si la realidad es tan sólida como pensábamos, o si, como él sugería, es moldeable y está profundamente influenciada por nuestra conciencia. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg no llegó a una conferencia donde presentaría avances clave de sus investigaciones. Aquella mañana no hubo señales de lucha, ni despedidas. Simplemente desapareció sin dejar rastro. Algunos conocidos mencionaron, Jacobo estaba emocionado por sus descubrimientos, pero se notaba más reservado, como si guardara un secreto que no podía compartir. Cuando desapareció, todos quedamos en shock, incapaces de entender lo ocurrido. Lo más extraño fue que su esposa, Teresa, fue la última en verlo, y después de su desaparición, ella también se desvaneció sin dejar pistas. La desaparición de Greenberg dio pie a varias teorías, cada cual más enigmática. Unos creen que fue secuestrado por agencias interesadas en sus hallazgos sobre la mente y la realidad. Otros sugieren que alcanzó un nivel de conciencia tan avanzado que cruzó a otra dimensión. Pero quizá la teoría más inquietante es que descubrió algo tan poderoso que fue obligado a desaparecer. ¿Podría su trabajo sobre la conexión universal revelar secretos que algunos querían ocultar? Si has llegado hasta aquí, te felicito porque eres de los pocos que realmente buscan respuestas profundas. Comenta la palabra Matrix para dejar tu huella. El caso de Jacobo Greenberg sigue siendo uno de los misterios más impactantes. Su desaparición es tan extraña que nos hace considerar si su investigación lo llevó a un lugar del que no pudo regresar. Lo que pasó esa mañana de diciembre sigue siendo un enigma, pero su legado deja claro que estaba a punto de desentrañar algo que podría haber transformado nuestra comprensión de la mente y la realidad. Aunque su paradero sigue siendo desconocido, su trabajo inspira a quienes buscan desafiar las fronteras del conocimiento. Sus teorías, antes ridiculizadas, ahora están siendo revisadas, y su propuesta sobre la conexión universal es vista como una posible clave para entender fenómenos que la ciencia moderna empieza a explorar. Su visión es una invitación a mirar más allá de lo evidente y a considerar que la realidad podría ser más compleja e interconectada de lo que jamás imaginamos. Nos desafía a abrir nuestras mentes, a creer que la conciencia humana es más poderosa de lo que pensamos, y que quizá estamos al borde de descubrir cómo funciona realmente el universo. Como decía Jacobo, la realidad no es lo que parece, es un reflejo de la conciencia y puede ser moldeada por quienes comprenden sus secretos. ¿Alguna vez te has sentido tan conectado a alguien que pareciera que lo conoces de antes? ¿Has sentido lo que le ocurría a alguien cercano incluso a distancia? ¿O tal vez has recibido un mensaje inexplicable de alguien que ya no está? Tal vez no sea místico, sino que aún no contamos con la tecnología o el conocimiento para explicarlo. Así como las civilizaciones antiguas veneraban los eclipses sin comprender su naturaleza astronómica, Jacobo Greenberg nos dejó con preguntas que nos empujan a buscar respuestas. Y en esa búsqueda, quizá descubramos algo aún más valioso, el verdadero poder de nuestra mente. ¿Estás listo para aceptar el reto? Si te gustó este contenido, no puedes perderte el siguiente video, donde profundizaremos aún más. Cambiará tu forma de ver el mundo.